Bueno, continuamos con resolución de circuitos en corriente alterna y ahora vamos a ver circuitos de corriente alterna que estén en paralelo. Es similar a lo que vimos en resolución de circuitos en corriente continua, que cuando teníamos que resolver circuitos en paralelo, o sea, resistencias en paralelo en corriente continua, lo que utilizamos es el concepto de conductancia, que lo habíamos definido como la inversa de la resistencia. Entonces, cuando hallamos la conductancia de cada rama de un circuito en corriente continua, para hallar la conductancia total vista de la entrada, lo que hacíamos era sumar las conductancias de todas las ramas, de todas las resistencias, y luego para hallar la resistencia total, invertíamos ese resultado, ¿no? La resistencia total es simplemente la inversa de la conductancia total. Eso era en corriente continua. Bueno, en corriente alterna vamos a hacer algo similar, como les decía, y vamos a definir algo que se llama admitancia, y lo simbolizamos con la I mayúscula, y es la inversa de la impedancia. Entonces la impedancia total de un circuito es la inversa de la admitancia total. Así como la conductancia G es 1 sobre R, el recíproco de la resistencia lo llamamos susceptancia, que simbolizamos con B larga, y es la inversa de la reactancia, o sea, es el recíproco de la reactancia en corriente alterna. Bueno, todo esto parece un juego de palabras, van a ver que ahora cuando hagamos algún ejercicio no va a ser tan complicado. Entonces, si yo quiero hallar la admitancia total de un circuito paralelo, o sea, la admitancia vista entre estos puntos, yo lo que tengo que hallar es primero la admitancia de cada una de las ramas, y eso se calcula como la inversa de la impedancia de cada una de las ramas, y luego sumarlos. Una vez que yo tengo la suma, va a ser la admitancia total, que si yo quiero lo puedo dejar ahí, o bien, si yo quiero la impedancia total del circuito, voy a tener que hallar la inversa de la admitancia total. Acá vamos a verlo escrito en fórmulas. La inversa de la impedancia es la admitancia, y es la suma de las admitancias de cada una de las ramas, o dicho de otra manera, la suma de la inversa de la impedancia de cada una de las ramas. Y si yo quiero sacar la impedancia total, tengo que invertir esto. Por lo tanto, invertir todo esto y me queda algo como esto que está acá. Bien. La admitancia, así como hacíamos con la impedancia, lo puedo expresar en su forma binómica o su forma polar. Cuando lo expreso en forma binómica, tengo dos partes, una parte real y una parte imaginaria. Como vimos acá hace un ratito, la parte real la llamamos conductancia porque es la inversa de la resistencia, y la parte imaginaria, esta parte que está acá, la llamamos susceptancia, y es la inversa de la reactancia. Bien, vamos a verlo con números a esto, para que sea un poco más simple. Bueno, tenemos este circuito, donde hay una R, una L y una C, a una determinada frecuencia, por eso yo ya tengo las impedancias de cada rama calculadas. El ejercicio me pide calcular la impedancia total de entrada, trazar el diagrama de impedancias y después determinar la admitancia de cada rama, y luego determinar la admitancia total y trazar el diagrama de admitancia. Bueno, empiezo entonces por el punto número A. Dice calcular impedancia de entrada. Bueno, para calcular la impedancia de entrada, yo lo que voy a necesitar necesariamente es adelantarme y calcular la admitancia de cada rama en paralelo, o sea, la inversa de esta, la inversa de esta y la inversa de esta, y sumarlos a todos. Y una vez que yo tengo esa suma, eso va a ser la impedancia total, la admitancia total, la suma de todas las admitancias, la admitancia total. Y una vez que yo tengo la admitancia total, lo que hago, la invierto, y ahí recién tengo la impedancia total. Bueno, calculemos el denominador de esto, que es la impedancia total. Entonces, el denominador es la admitancia total. Y la admitancia total es la suma de las admitancias de cada rama. Y las admitancias de cada rama es la inversa
de la impedancia de cada rama. Empezamos. ¿Cuál es la admitancia de esta impedancia? Es la inversa de esto, y la inversa de esto es 1/5. Nada más, porque ya sabemos que tiene fase 0. Si no, lo puedo poner en forma genérica como 5 con fase 0. Bien, ¿cuál es la admitancia de esto? Es la inversa de esto, la inversa de este número complejo. Nosotros sabemos que es 8 con fase 90. La inversa de eso es esto. Y por último, la inversa de esto es 1 sobre 20 ohm con fase menos 90. Resuelvo cada uno de estos. Acá va a ser 1/5 con fase 0, 1/8 que es igual a 125 con fase menos 90, porque acá arriba tengo 0 menos 90, me da menos 90. Acá tengo 1 sobre 20 que es 0.5, y la fase es 0 menos 90, que me da 90. Recuerden siempre, la fase de un cociente es la fase de arriba, que acá es un número real, por lo tanto tiene fase 0, menos la fase del denominador. Por eso es 0 menos 90, me da 90. Bueno, entonces, ahora lo que tengo que hacer es sumar todo esto y hallar su inversa. Pero para poder sumar todo el denominador, yo tengo que pasarlo cada uno de estos términos a la representación binómica. Una vez que yo lo paso a la representación binómica, sumo todas las partes reales por un lado, las partes imaginarias por el otro, y me va a dar este denominador que está acá. Bueno, una vez que yo tengo esto, voy a tener todo este número que es la impedancia total, pero tengo que llevarlo a una forma que se pueda leer mejor. O sea, tengo que hallar la inversa de todo esto. Para hallar la inversa de todo esto, nuevamente tengo que pasar el denominador a su forma polar, porque si no es muy difícil de hallar la inversa. Entonces, cuando yo a todo este denominador lo expreso en su forma polar, obtengo esto. Esto lo puedo hacer con una máquina, con una calculadora. Y ahora sí, una vez que tengo esto, es fácil darlo vuelta, porque directamente calculo cuánto es 1 sobre 0,2136. Bueno, 1 sobre 0,2136 me da 4,68, que va a ser el módulo. Y la fase va a ser 0 menos menos 20. Y 0 menos menos 20 es más 20. Entonces tengo que la impedancia total va a ser esto. Y esto que está acá es la admitancia total. Ya en el punto A ya resolví todo. Lo tengo expresado, la admitancia total en forma binómica o en forma polar. Bien, ahora respecto del diagrama de impedancia. Bueno, el diagrama de impedancia es representar esto en el plano complejo. Una forma fácil es nuevamente pasar todo esto a su forma polar, de la forma polar a la forma rectangular, a su forma rectangular, para tener parte real y parte imaginaria, para poder dibujarlo mejor. Entonces, cuando yo paso todo esto a su forma rectangular, voy a tener una parte real que va a ser 4,38, muy parecido a esto porque el ángulo es muy chico, 4,38, y la parte imaginaria va a ser más j 1,64. Entonces, trazo un vector 4,38, le sumo el otro vector j 1,64, y la suma, que es esto, va a ser esto con este ángulo, va a ser esto. Bueno, esa es la representación del diagrama de impedancia. O sea, necesariamente para calcular el diagrama de impedancia tengo que hacer toda esta cuenta, porque yo no puedo directamente con el circuito trazar el diagrama. Sí lo puedo hacer para trazar el diagrama de admitancias. ¿Por qué? Porque el diagrama de admitancia es una suma de números complejos. Eso sí es una suma. Yo puedo directamente dibujar cada número complejo en el plano complejo y sumarlos vectorialmente. Entonces, este número complejo, visto como admitancia, es un quinto, o sea, 0,2, que va a ser esto, que está acá. Después le tengo que sumar la admitancia correspondiente a la bobina, que va a ser esta, que está acá, o bien 1 sobre 8 con fase menos 90, que es esto, va a ser con fase menos 90 para abajo, esto acá, hasta acá, ¿no? Desde este punto a este punto, y sub L va a ser 0,125
con fase menos 90. Fíjense que este módulo va a ser un poquito más chico que IR, porque esto es 0,2 y esto es 0,125. Bueno, yo tengo un vector y tengo otro vector. Falta el tercero que corresponde a esto. Bueno, esto es 1 sobre 20, que va a ser el vector más chiquitito, que va a ser 0,05 para arriba. ¿Por qué? Porque la impedancia tiene fase negativa, pero la admitancia justamente tiene fase positiva, que es esto. Entonces va a estar apuntando para arriba. Entonces ahora voy a tener 1, 2, 3 vectores que están acá. Bueno, para poder sumarlo me conviene primero reducir a un solo vector toda la parte imaginaria. Como este es más grande que este, cuando yo lo sumo en realidad estoy haciendo una resta, que va a ser este el resultado, va a ser I sub L menos I sub C. Se resuelve acá en este eje porque son los dos vectores están sobre este eje. Bueno, ahora voy a tener este vector que va a representar la parte reactiva, visto como admitancia. Bien, entonces este vector ahora, resultado, lo voy a poder sumar directamente a la parte real. Y cuando yo hago eso, hago una simple suma de vectores y voy a obtener este vector que está acá, que va a tener justamente como módulo 2,14 y fase menos 20,56, que va a ser este que está acá, 2,14. En realidad, bueno, redondeado 2,14 menos 20,56. Bueno, y ahora sí, la inversa de esto, como hemos visto, es esto. Bueno, es confuso. O sea, esto hay que hacerlo paso a paso, como la mayoría de todos los ejercicios de esta materia, y con mucha práctica. Bueno, vamos a pasar a divisores de corriente en corriente alterna. Misma regla que para los divisores de corriente en corriente continua. Si yo conozco la corriente total y por ejemplo quiero calcular cuánto vale la corriente por esta rama, lo que voy a tener que hacer es aplicar la formulita de divisores de corriente como si tuviesen corriente continua, pero ahora teniendo en cuenta las impedancias. Ya no son más resistencias, sino que tengo que considerar impedancia, pero la fórmula es lo mismo. Si yo quiero calcular la corriente por acá, recuerden que era lo que hacíamos, es la corriente total por la impedancia de la otra rama, que yo no quiero calcular, o sea, la impedancia de esta, sobre la suma. Fíjense, la corriente total por la impedancia de la otra rama sobre la suma. Y si quiero calcular la corriente por acá, similar, es la corriente total por la impedancia de la otra rama, que sería esta ahora, ZR por IT, sobre la suma. Bueno, y acá tengo un cociente entre números complejos que tendré que resolver en forma polar o en forma rectangular, como me resulte más cómodo. Se los dejo para que lo hagan. Y acá tienen otro que es exactamente igual, está dibujado distinto, pero ahora la impedancia de una de las ramas va a ser una impedancia combinada, pero de todas maneras va a seguir siendo una impedancia. Acá no tengo parte real, acá sí tengo parte real. Esto, recuerden, sería 1 más J8, que después lo tendré que expresar en forma polar o en forma rectangular según me convenga. Bueno, este tema lo vamos a comentar rápidamente, no me voy a detener a hacer la demostración y tampoco les voy a pedir que hagan los ejercicios, que son estos. Estos ejercicios no van, pero sí vamos a ver el concepto. Recuerden, esta es una versión resumida de la materia. Sería muy difícil tratar de ver todos los temas en una modalidad como la que estamos viendo. Por eso mismo estoy seleccionando los temas más importantes, pero quisiera que ustedes entiendan el concepto. Bueno, podemos convertir un circuito serie en un equivalente paralelo y viceversa. O sea, si yo tengo un circuito serie compuesto realmente por dos impedancias en serie, yo lo puedo dibujar como un circuito paralelo, siempre cumpliendo la condición de que la impedancia o la admitancia entre los bornes sea la misma para ambos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a suponer que yo tengo este circuito en serie, entonces
los dos bornes hacia la derecha, voy a ver una impedancia, o si yo calculo la inversa de esa impedancia, voy a tener una determinada admitancia, compuesta por dos, como les digo, dos componentes que en la realidad son que en realidad están conectados en forma de serie. Bueno, pero si yo, digamos, invento un circuito que esté conectado como dos componentes en paralelo, una parte real y otra parte imaginaria, y eso me da como resultado una impedancia y también una admitancia que coincide con esto, no va a haber ninguna diferencia entre este circuito y este circuito. O sea, mirando de los bornes para allá, si yo veo la misma impedancia, puedo decir que el circuito se comporta de la misma forma. Tengo que averiguar cuál va a ser el valor de esta componente y de esta componente, en función de estas que están acá, o viceversa. ¿Qué quiere decir eso? Si yo conozco este circuito paralelo, que en la realidad está en paralelo, lo puedo dibujar o tratar como si estuviera en serie, siempre y cuando yo calcule los valores de los componentes. Bueno, si yo conozco el circuito en serie y lo quiero dibujar como un circuito, o tratar como un circuito en paralelo, tengo que utilizar esta conversión, que está acá, y si es el caso contrario, tengo que usar esta formulita que está acá. Vean que acá, por ejemplo, para pasar de paralelo a serie, yo tengo como dato los componentes en paralelo, que son los que conozco, la resistencia paralelo y la reactancia paralelo, para hallar la resistencia serie. Y lo mismo para hallar la reactancia serie. Tiene como dato todo lo que está en paralelo, porque yo conozco esto. Y si lo quiero hacer al revés, bueno, la cosa es al revés. Bueno, eso es conceptualmente, yo puedo entonces transformar un circuito de una forma a otro. Bueno, acá sí, vamos a empezar con lo que vimos hasta ahora, exceptuando de este último tema, a resolver, que va a ser tarea de ustedes. Yo los voy ahora a ayudar con algunas cositas. Acá hay más circuitos, y bueno, y siguen otros temas que vamos a ver ahora cómo vamos con el video, y posiblemente lo dejemos para este primer parcial, dejemos hasta estos circuitos y todos estos temas, perdón, este segundo parcial, y lo que sigue en adelante es tema de final, que ya después vamos a hablar sobre eso. Pero bien, empecemos entonces con la resolución de circuitos en alterna, utilizando las herramientas que tenemos. Bueno, el circuito de esta figura, tengo que calcular el voltaje sobre el capacitor utilizando la regla divisora de voltaje, y después me dice calcular la corriente que sale de la fuente, o sea, esta corriente que está acá. Bueno, lo primero que hago es calcular la tensión de alterna que va a haber acá sobre este capacitor. Bueno, tengo la fuente y tengo estas dos impedancias, esta y esta, y en realidad también tengo esta, pero esta no me va a molestar porque esto está en paralelo con la fuente de tensión. Después sí, esto va a influir obviamente en la corriente que sale de acá, porque parte de la corriente va para acá y parte de la corriente va para acá, pero para calcular la tensión no va a hacer falta. Para calcular la tensión yo simplemente aplico la regla divisora, que va a ser B sub C va a ser igual a la fuente por esta impedancia sobre la suma de esta más esta. Fíjense, es B sub C va a ser Z2 es la reactancia esta, o sea, menos J12 por E sobre la suma de estas dos. Bueno, eso cuando yo lo termine de hacer con calculadora me va a tener que dar esto que está acá. Bueno, y la corriente ahora sí va a ser la corriente que va para allá más la corriente que va para acá. O sea que primero tengo que calcular en forma individual cuál es la corriente en esta rama para acá y cuál es la corriente en esta rama para acá. Y eso lo hago a través de la ley de Ohm. La corriente que va para este lado es la tensión sobre todo esto, y la corriente que va para acá es la tensión dividido todo esto. Cuando yo termino de resolver todo, me va a tener que dar esto que está acá.
Bueno, siguiente ejercicio. Circuito 11 de la figura 11.7 sería este. Dice calcular la corriente total y su S, sería la corriente que sale de la fuente, la corriente que entrega la fuente. Y luego determinar el voltaje entre este punto y este punto. Bueno, veamos a ver cómo lo resolvemos. Primero siempre pensemos esto como en una primera aproximación como si estuviéramos en corriente continua. ¿Qué haríamos en corriente continua para ver qué corriente entrega la fuente? Bueno, calcular la corriente de esta rama y la corriente de esta rama. Y luego para saber qué diferencia potencial hay entre este punto y este punto sería calcular esto respecto de tierra y luego restarle esto respecto de tierra. Entonces ahí yo tengo AB, la tensión AB. Cuando yo tengo este doble subíndice es la tensión de acá menos la tensión acá, siempre respecto de tierra. Bien, entonces para calcular la corriente por esta rama es ley de Ohm, la tensión dividido esta impedancia total. Para calcular la corriente por esta rama, la tensión dividido esta impedancia total. Tengo las dos corrientes, las sumo y me tiene que dar este resultado. Y luego para hallar esta diferencia, lo que les dije recién, con la corriente y esta impedancia sola, yo puedo calcular, hago I y 1 por esto y tengo esta tensión de acá, que está acá arriba, respecto de tierra. Y si hago lo mismo con esta que está acá, voy a tener esta tensión de acá, apuntando para arriba, respecto de tierra. Y después hago esto menos esto. Y todo se reduce a una cuestión de suma, resta, multiplicación y división, como siempre, ¿no? De números complejos. Así que bueno, se los dejo para que lo hagan. Circuito de la figura 11.10, que es todo esto que está acá. Dice, determinar B sub L a una frecuencia de 100 Hz. Bueno, acá como caso particular me dan la frecuencia. ¿Por qué? Porque fíjense que acá tengo únicamente el valor de capacitor, no tengo el valor de la reactancia. Yo tengo que recordar cómo se calcula la reactancia, que la voy a necesitar. Y la reactancia de un capacitor es 1 sobre omega C. Omega, y acá yo tengo F. Sería entonces 1 sobre 2 pi F por 10 microfarads. Ese sería el valor de la reactancia. Bueno, y me dice calcular B sub L. Bueno, ¿cómo hago para calcular B sub L? Yo de alguna manera tengo que saber la corriente que pasa por acá para poder luego aplicar ley de Ohm y calcular B sub L, que sería la tensión esta. Bueno, pero para saber la corriente que pasa por acá, puedo, si quiero, asociar esta resistencia con esta y plantear un divisor de corriente. O bien puedo transformar esto, se me ocurre, en una fuente de tensión con una resistencia serie. Y luego, sí, puede ser calcular algún divisor resistivo. Divisor de tensión, no resistivo porque tengo esto en el medio. Pero creo que la forma más fácil es la que dije primero, calcular estos dos como si fueran una sola rama, una sola resistencia. Entonces yo puedo aplicar ahí sí la regla divisora de corriente. La corriente en vez de estar entrando va a estar saliendo. Eso quiere decir que esta corriente va a ir para arriba, para allá. Entonces el valor que tengo acá me va a dar negativo porque va a estar en contra de la referencia. Pero más allá de eso, la forma más fácil creo que es esa. Bien, acá no... bueno, acá está, sí, la corriente le tiene que dar 3.02 mA con esta fase. Y después aplica corriente por ZR, que ZR va a ser esto, un K, y acá tiene el valor de tensión. Y de esta manera, ¿qué es lo que hace acá? Bueno, no sé, la verdad que no sé, es muy parecido, debe ser otro método, pero es muy parecido, o sea que el resultado se considera que es igual. Supongo que esto corresponde a hacer el mismo cálculo pero con distinta frecuencia, se me ocurre.
que puede llegar a hacer eso. Pero bueno, de todas maneras ustedes tienen que calcularlo y ver cuál resultado es el que corresponde. Pero supongo que uno es a una frecuencia y otro a una frecuencia mucho más grande. Y por último, lo que tengo que hacer es cambiar este capacitor por algo mucho más chiquito. En vez de 10 micro, poner 100 nano y volver a repetir. Les adelanto que si yo pongo 100 nanos acá, la corriente va a ser mucho menor. Por lo tanto, esta tensión tiene que ser mucho menor. Esta tensión no va a llegar a 3 volts. Bueno, seguimos. Bueno, veamos cómo resolver este problema con este circuito. Determinar la corriente, esta que está acá, y el voltaje, este que está acá. Bueno, vamos por parte. Para determinar la corriente, recuerden pensar esto primero como si fuera corriente continua. Yo necesito saber la corriente que está por acá. Entonces esto tiene pinta de circuito divisor de corriente, pero tengo dos fuentes y tengo un montón de ramas. Entonces tengo que tratar de simplificarlo esto, asociando cosas para que quede lo más parecido a un divisor de corriente con dos ramas. Entonces lo que puedo hacer, como esto es un solo nodo, esto es un solo cable, o sea, esto es un solo nodo, yo puedo dibujar esta fuente, la corro de acá y la dibujo pegadita a esta. Entonces saco cuál es la resultante, o sea, a la más grande le resta la más chica, en el caso de que sean las dos en signo contrario. Me quedan 2 mA por arriba. Bien, esta resistencia la puedo correr, digamos, dibujarla al ladito de esta y asociarla con esta. Entonces me va a quedar una sola fuente, una sola resistencia y esta única rama de acá. Y ahí sí puedo aplicar la regla de divisor de corriente y calcular la corriente que viene por acá. Bien, resuelto el ítem A. Ahora, calcular la tensión que está acá. Bueno, para calcular la tensión que está ahí, vuelvo otra vez al circuito original. Ya no puedo asociar esto con esto porque... a ver si... se me ocurrió algo. Estaba por hacerlo más complicado, pero... a ver si ustedes, mientras yo estoy hablando, a lo mejor ya se dieron cuenta. Este es un circuito que está en paralelo. Fíjese, tiene todas estas ramas en paralelo. Por lo tanto, calcular la tensión en cualquiera de las ramas va a ser la misma para todo el paralelo. Si yo conozco esta corriente que viene por acá, y obviamente esta impedancia la conozco, el producto entre esta corriente y esta impedancia me va a dar la tensión que hay entre este punto y este punto, que va a ser exactamente igual a la tensión que hay acá. Algo para tener en cuenta, que no lo dije recién cuando saco la fuente de corriente equivalente. Yo cuando dibujo esto pegadito a esto, voy a ver que yo tengo 6 mA pero con fase 20 para arriba y 4 mA con fase 0 para abajo. Por lo tanto yo voy a poder dibujar algo que apunte para arriba, o sea que meta corriente así en aquel sentido. Pero acá no va a ser tan fácil hacer 6 menos 4, porque uno tiene fase 20 y el otro tiene fase 0. Por lo tanto yo tengo que hacer realmente la resta de estos dos números complejos, en realidad son fasores, pero para poder hacer una resta o una suma lo que necesariamente tengo que hacer es expresarlo en su forma rectangular. Entonces yo tengo que expresar esto en su forma rectangular, y expresar esto en su forma rectangular, hacer la cuenta y después recién transformarlo en forma polar. Posiblemente sea muy cercano a 2 mA, ¿no? Pero tengo que hacer la cuenta antes. Bueno, este circuito parece complicado, pero es bastante simple. Lo que me resulta confuso es respetar este orden, porque, o sea, el orden en el cual me pide que yo calcule, porque uno lo que puede hacer es, fíjense, acá dice calcular la corriente I, que es la corriente total, y después me dice calcular 1, 2 y 3, pero yo para calcular la corriente total necesito 1, 2 y 3 antes. Así que bueno, por ahí el orden en el cual pide las cosas no sé si se va a poder respetar, a no ser
que yo la corriente total, si quiero respetar este orden, la calcule como la tensión sobre la impedancia total. Ahí sí, yo puedo calcular la corriente total sin calcular la corriente por las ramas, pero tengo que hacerlo por medio de la impedancia. Ustedes háganlo de la forma que les resulte más cómodo, mientras el resultado sea el mismo. O sea, si yo tengo la impedancia total, que sería esto en paralelo con esto, en paralelo con todo esto, que es bastante complicado de obtener, laborioso, no complicado. Una vez que yo tengo la impedancia total, hago E sobre la impedancia total y tengo la corriente. Bueno, después el punto B es bastante simple porque yo tengo la tensión en cada una de estas ramas. Esto está dibujado de esta manera, pero sé que entre este punto y este, si quiero, tengo esta misma tensión. Por lo tanto, por ley de Ohm, puedo calcular la corriente en todas estas ramas. Y verificarlo, bueno, para verificarlo yo tendría que haber calculado el punto 1 por medio de la impedancia. Así calculo la corriente de una forma separada, ¿no? Bien, y determine la impedancia total del circuito. Bueno, esto se contradice con el ítem A. Si me lo pide al final, tengo que calcular la corriente de otra manera. Pero bueno, lo importante es poder hallarlo de cualquier forma y que los resultados coincidan. Bien, por último, el último ejercicio que vamos a ver, así cerramos este video, y como les dije, el examen va a incluir los temas que veamos hasta esta página, o sea, hasta este último ejercicio. Lo que resta se los voy a comentar después o se los voy a escribir en mail. Bien, figura 11.18, calcular la impedancia total, que veo cuando está dibujado así es entre este punto y este punto. Lo pienso siempre como si estuviera en corriente continua. Tengo una rama acá, otra rama acá, por lo tanto voy a tener que sacar el paralelo de este y sumarle esto que está acá. Con eso tengo la impedancia total. Con la impedancia total es muy simple calcular la corriente, es esto dividido la impedancia, es la corriente. Bueno, el punto C no lo vamos a hacer porque todavía no lo vimos, es un tema que no vimos. Calcular corriente 1 y corriente 2 es bastante simple, ni siquiera voy a comentar nada. Ojo que acá tengo algo en el medio, ¿no? Bien, y determinar la potencia promedio tampoco, este punto tampoco lo vamos a calcular. Bien, cerramos entonces este video, que va a ser el último al menos de esta modalidad.